La Biblia. Para muchos, un libro de historias inspiradoras, milagros y amor transformador. Y es cierto. Pero si te has adentrado en sus páginas más profundas, sabes que también contiene relatos que pueden impactar, perturbar e incluso hacerte cuestionar la naturaleza humana y la intervención divina. Son historias que nos confrontan con la oscuridad más profunda del corazón humano, crudas narrativas de violencia, degradación y desesperación. Pero ¿por qué Dios permitiría que tales horrores se registraran en su santa palabra? Antes de sumergirnos juntos en estas aguas profundas, les pido un momento, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Tenemos nuevos videos cada día, hechos para nutrir su alma y profundizar su fe. Hoy, desentrañaremos algunas de las historias más perturbadoras de la Biblia, no para detenernos en el horror, sino para comprender las poderosas lecciones que nos ofrecen. Cada una es un espejo que nos muestra las consecuencias del pecado y la increíble necesidad de la redención divina. Son como señales de advertencia en un camino peligroso, que nos muestran a dónde nos puede llevar la desobediencia y el alejamiento de Dios. Revelan la lujuria, ese deseo desordenado que brota del corazón humano, y cómo, cuando no es controlado por la gracia de Dios, nos arrastra a abismos inimaginables. Al final, veremos que incluso en estas profundidades, la luz de la esperanza y la misericordia de Dios nunca se apagan. La primera historia que nos confronta es la de la concubina del levita, registrada en el libro de los Jueces. Imaginemos una sociedad que, aunque conocía la ley de Dios, se sumía cada vez más en su propia oscuridad. Un levita, un hombre que debería ser un ejemplo de piedad, tiene una concubina que lo abandona. Va a buscarla y, de regreso, pasa la noche en Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Lo que sucede a continuación es un horror que evoca la maldad de Sodoma. Los hombres de la ciudad rodean la casa donde se alojaban, exigiendo al levita que abuse de ellos. Para salvarse, el levita entrega a su concubina. Ella es violada toda la noche y encontrada muerta en la puerta de la casa a la mañana siguiente. Esta no es simplemente una historia de violencia sexual y asesinato. Es un vívido retrato del colapso moral y espiritual de una nación. Ese periodo en Israel estuvo marcado por una frase terrible: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando cada uno hace lo que bien le parece, sin Dios como brújula, la sociedad se desmorona, como un río que se desborda y destruye todo a su paso. La dignidad humana es aplastada, la compasión desaparece y la vida pierde su valor. La historia de la concubina del levita es una advertencia: cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, el caos y la degradación moral se apoderan de él. Y la oscuridad puede ser tan densa que incluso la luz más tenue parece apagarse. Pero incluso en medio de esta oscuridad, Dios observaba. Y su justicia, aunque tardía, siempre se manifiesta. Que esta historia nos recuerde la importancia de cultivar un corazón que busque a Dios, para que nuestra sociedad no caiga en semejante abismo. Continuando nuestro viaje, nos encontramos con uno de los rituales más aterradores de la antigüedad, los sacrificios a Moloch. Imaginemos a padres y madres entregando a sus propios hijos al fuego como ofrenda a un ídolo de bronce. Es difícil para nuestra mente moderna concebir tal crueldad. Pero la Biblia nos muestra que esta práctica abominable existía e incluso fue adoptada por algunos israelitas en tiempos de profunda apostasía. Moloch era una deidad pagana, a menudo asociada con los amonitas, que exigía el sacrificio de los primogénitos para apaciguar su ira o para garantizar bendiciones y prosperidad. Dios, en su palabra, condena vehementemente esta práctica. Dice el Levítico que entregar un hijo a Moloch es profanar el santo nombre de Dios. Él nunca, jamás, exigió tal abominación de su pueblo. Al contrario, Él es el Dios de la vida, que da hijos como bendiciones y se entristece profundamente por la muerte. La adoración a Moloch representa la depravación espiritual extrema, el punto donde la idolatría conduce no solo a la adoración de algo que no es Dios, sino a la negación más fundamental de la humanidad y el amor. Es la inversión total de los valores divinos, donde lo más preciado, la vida inocente, se descarta en la búsqueda de ganancias materiales o una seguridad ilusoria.
Esta historia nos enseña una lección vital sobre la idolatría. Un ídolo no es solo una estatua, puede ser cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios en nuestro corazón: dinero, poder, fama, incluso nuestros propios deseos. Y cuando un ídolo ocupa el lugar de Dios, siempre nos llevará a sacrificios terribles, a renunciar a lo verdaderamente valioso a cambio de algo vacío. Moloch puede parecer una deidad antigua y lejana, pero el principio de la idolatría sigue vigente hoy, exigiendo que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestra paz, en busca de falsas promesas. Aprendamos a huir de todos los ídolos, volviendo nuestro corazón al único Dios verdadero, que nos ofrece vida abundante, no con sacrificios de dolor, sino con un sacrificio de amor que nos redime. Nuestra siguiente parada nos lleva a una escena de desesperación inimaginable durante el asedio de Samaria, narrado en 2 Reyes. La ciudad estaba sitiada por los sirios y la hambruna era abrumadora. La comida escaseaba tanto que la cabeza de un burro se vendía por una fortuna, y el estiércol de paloma se consideraba un lujo. Pero el horror alcanza su punto álgido cuando 2 mujeres se acercan al rey de Israel, implorando justicia. Una de ellas relata un macabro acuerdo: habían conspirado para cocinar y comerse a sus propios hijos. Un día se comieron el de ella, y al día siguiente, la otra mujer escondió el suyo. Esta es una de las escenas más impactantes de toda la Biblia: el canibalismo impulsado por el hambre. Es un testimonio de la profundidad de la miseria humana cuando se agota toda esperanza. Pero este hambre física es solo un reflejo de un hambre espiritual mucho mayor. Israel se había alejado de Dios, había abandonado sus caminos y estaba cosechando los amargos frutos de su desobediencia. La historia advierte que el alejamiento espiritual a menudo precede a la ruina física y social. Cuando nos alejamos de la fuente de vida, que es Dios, nuestras almas se marchitan, y esta sequedad puede manifestarse en todo nuestro ser, en nuestras relaciones, en nuestras circunstancias. Es como un árbol que se niega a buscar agua, sus hojas se marchitan y, finalmente, se seca por completo. Pero incluso en el abismo del canibalismo, en medio de tanta desesperación, Dios no abandona a su pueblo. La historia de Samaria no termina en desesperación. Dios interviene milagrosamente, provocando la huida de los sirios, dejando atrás todas sus provisiones. La ciudad es liberada, y la abundancia reemplaza al hambre en un abrir y cerrar de ojos. Esta historia nos muestra que, por oscura que sea la noche, el amanecer de Dios siempre llega. Incluso cuando nos encontramos en los valles más oscuros de la vida, cuando la desesperación parece devorar nuestras almas, Dios es capaz de obrar una liberación sobrenatural. Nos llama a volver a Él, a buscar el agua viva que calma toda hambre, a confiar en su misericordia que se renueva cada mañana, incluso cuando no la merecemos. Del hambre física, pasamos al banquete de vanidad y al juicio divino en la historia del rey Herodes Agripa, registrada en los Hechos de los Apóstoles. Herodes era un hombre poderoso que reinó sobre Judea. En un día de celebración, se vistió con ropas reales ricamente adornadas y pronunció un discurso ante el pueblo. El pueblo, deslumbrado, comenzó a gritar: «Voz de Dios, no de hombre». Herodes, en su orgullo, aceptó este halago como si mereciera tal honor. Pero la Biblia relata que inmediatamente un ángel del Señor lo hirió por no dar gloria a Dios. Y Herodes fue comido por gusanos y murió. ¡Qué escena tan terrible y humillante! Un rey, en la cúspide de su poder y gloria, devorado por criaturas tan insignificantes. Esta historia es un poderoso recordatorio de la fragilidad del orgullo humano. Herodes, al aceptar la gloria que solo pertenecía a Dios, selló su propio destino. El orgullo es como un veneno que nos ciega a la verdad, haciéndonos creer que somos la fuente de nuestra propia fuerza, sabiduría y éxito. Es como un río impetuoso que, en lugar de fluir hacia el océano, intenta escalar la montaña, cayendo inevitablemente en la ruina. Dios es celoso de su gloria. Nos ama y nos invita a compartir su majestad, pero jamás permitirá que nos apropiemos de lo que le pertenece. La caída de Herodes contrasta marcadamente con el crecimiento de la palabra de Dios que sigue a esta narración. Mientras el arrogante rey es destruido, el mensaje de Cristo continúa difundiéndose, poderoso e irresistible. Esta historia nos invita a la humildad,
a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Que siempre le demos la gloria que merece, pues es Él quien nos sostiene, nos bendice y nos da la vida verdadera. La humildad es como la raíz de un árbol fuerte, que lo mantiene firme, incluso ante las tormentas más violentas. Continuando nuestro recorrido por historias perturbadoras, nos encontramos con la experiencia del profeta Ezequiel y el pan horneado con excrementos. Dios le ordenó a Ezequiel que permaneciera de lado durante 390 días y luego durante 40, simbolizando el tiempo de castigo para Israel y Judá. Durante este periodo, debía comer una pequeña porción de pan, hecha con diferentes tipos de granos, y hornearla sobre estiércol humano. Imaginen el horror, la repulsión. Ezequiel, angustiado, clama a Dios: Señor Dios, jamás me he contaminado. Y en su misericordia, Dios le permitió usar estiércol de vaca en lugar de excrementos humanos. Esta escena es visceral, impactante y profundamente simbólica. El pan horneado sobre excrementos representa la degradación, la impureza y la escasez que el pueblo de Israel enfrentaría en el exilio babilónico. Se verían obligados a comer alimentos impuros, sin acceso a métodos de cocción adecuados, viviendo en condiciones inhumanas. Es una vívida representación del juicio de Dios sobre la desobediencia de su pueblo, una severa disciplina para traerlos de vuelta a Él. La impureza ritual y moral se había infiltrado tan profundamente en la vida de Israel que Dios usó una imagen igualmente impactante para ilustrar la magnitud de su pecado y las consecuencias de su alejamiento. Sin embargo, incluso en este orden inquietante, vemos la misericordia de Dios. Cuando Ezequiel clama, Dios cede. Permite el uso de estiércol de vaca, un combustible más común y menos ofensivo. Esto nos muestra que, incluso en su juicio, Dios nunca es cruel. Disciplina, pero no abandona. Corrige, pero siempre con una mirada amorosa y un deseo de restauración. Es como un padre que, al ver a su hijo extraviarse, necesita reprenderlo con firmeza, pero con el corazón roto, deseando solo que su hijo regrese a casa. Esta historia nos enseña sobre la gravedad del pecado y la santidad de Dios, pero también sobre la profundidad de su compasión. Nos llama a la pureza, a la obediencia, pero cuando fallamos, está listo para extendernos su mano, para levantarnos y guiarnos de regreso al camino correcto, incluso si eso significa pasar por momentos difíciles. Su mano, firme y amorosa, nunca nos suelta. Ahora, nos adentramos en una de las historias más oscuras y dolorosas del Antiguo Testamento, la tragedia de Amnón y Tamar en el libro de 2 Samuel. Amnón, hijo del rey David, se enamoró perdidamente de su media hermana, Tamar, quien era virgen. Con la ayuda de su primo Jonadab, Amnón fingió estar enfermo y le pidió a Tamar que fuera a su casa a prepararle comida. Cuando ella llegó, la forzó y la violó. Tras el atroz acto, Amnón sintió un odio aún mayor por Tamar que el deseo que había sentido antes, y la expulsó de su casa, arrojándola a la calle. Tamar, con la ropa rasgada y cubierta de ceniza, corrió hacia su hermano Absalón, quien la consoló y la llevó a casa. Esta historia es un retrato devastador del abuso sexual y sus consecuencias, que se extienden como una mancha oscura. Es una violación no solo del cuerpo físico, sino del alma, de la confianza y de la dignidad. El dolor de Tamar es palpable, su clamor por justicia resuena a través de los siglos. Pero lo que hace esta tragedia aún más profunda es la inacción de David. El rey, al enterarse de lo sucedido, enfureció, pero no tomó ninguna medida concreta para castigar a Amnón. Su inacción, su incapacidad para aplicar la justicia, abrió la puerta a nuevas tragedias dentro de su propia familia. Absalón, hermano de Tamar, albergó resentimiento durante 2 años y finalmente planeó y ejecutó la muerte de Amnón en venganza. La historia de Amnón y Tamar nos recuerda que el pecado no confrontado y la injusticia ignorada no desaparecen. Supuran como una herida sin curar, contaminando todo a su alrededor. La inacción de David, aunque quizás motivada por el amor paternal, desencadenó una espiral de violencia y dolor que desfiguró a su familia y empañó su reinado. Es una poderosa advertencia sobre la necesidad de afrontar el pecado de frente, buscar justicia, proteger a los vulnerables y sanar las heridas. El silencio ante el mal a menudo es cómplice,
permitiendo que la oscuridad se profundice. Que aprendamos de esta tragedia la importancia de ser la voz de los que no tienen voz, de buscar justicia y sanación, y de no permitir que el pecado oculto destruya nuestras relaciones y a las futuras generaciones. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la liberación y la restauración. Nuestra última parada en esta primera parte nos lleva a la historia de Lot y sus hijas, una narración que se desarrolla tras la destrucción de Sodoma y Gomorra en el libro del Génesis. Lot, salvado por ángeles de la destrucción inminente, huye con sus 2 hijas a las montañas tras la muerte de su esposa, quien miró atrás. Viviendo en una cueva, sus hijas, temiendo no tener descendencia y que la humanidad se extinguiera, idean un plan impactante. Emborrachan a su padre durante 2 noches consecutivas y se acuestan con él. De esta unión incestuosa nacen 2 hijos, Moab, padre de los moabitas, y Ben-Ami, padre de los amonitas. Esta historia es un testimonio inquietante de la distorsión moral que puede ocurrir cuando la influencia cultural del pecado penetra profundamente. La decisión de Lot de ir a Sodoma, de vivir en medio de la inmoralidad y la depravación, tuvo un impacto devastador en su familia. Aunque Lot era considerado justo, sus valores y los de sus hijas se vieron comprometidos por el entorno en el que vivían. La idea de que todos han muerto y no queda nadie en la tierra, para tener descendencia revela una mente que ha perdido la perspectiva y la confianza en Dios, quien es el único que puede proveer y proveer. El incesto, una abominación en la ley de Dios, se convierte en un acto desesperado para asegurar la continuidad del linaje, revelando hasta qué punto la familia de Lot se había desviado de sus principios divinos. Esta narración sirve como una dura advertencia sobre la sutil pero poderosa influencia del mundo que nos rodea. Lot eligió vivir cerca de Sodoma por la riqueza y belleza de la tierra, pero esta proximidad tuvo un alto precio. Nuestras decisiones sobre dónde y cómo vivimos, con quién nos relacionamos y qué permitimos entrar en nuestros hogares y mentes moldean nuestra moralidad y la de nuestros hijos. Es como sembrar una semilla en tierra contaminada, incluso si la semilla es buena, la tierra puede afectar su crecimiento. Pero incluso de esta historia de dolor y error, la gracia de Dios trae redención. Los moabitas y amonitas se convertirían en enemigos de Israel, pero siglos después, de la nación de Moab surgiría Ruth, quien se convertiría en parte del linaje de David y, por lo tanto, del linaje de Jesucristo. Esto nos muestra que Dios puede obrar a través de las fallas humanas, las tragedias y los pecados más profundos para cumplir sus propósitos. Él no niega nuestra libertad ni nuestras decisiones, sino que, en su soberanía, teje un tapiz de redención, incluso desde los hilos más oscuros de la historia humana. Estemos atentos a las influencias en nuestras vidas y en nuestras familias, buscando siempre vivir en obediencia a Dios, pero también confiando en su capacidad para traer luz incluso de la mayor oscuridad. En este punto, necesitamos hacer una pausa. Las profundidades que hemos explorado hasta ahora son un testimonio de la gravedad del pecado, pero también un preludio de la grandeza de la gracia de Dios. Aún quedan historias inquietantes por descubrir, cada una con sus propias lecciones impactantes. Los invito a acompañarnos en la siguiente parte de este viaje, donde continuaremos buscando la luz de la verdad en las sombras de la historia bíblica. Donde continuaremos buscando la luz de la verdad en las sombras de la historia bíblica. La historia que ahora se desarrolla nos lleva a una época de jueces en Israel, un periodo marcado por ciclos de desobediencia, opresión y liberación. Es aquí donde encontramos a Jefté, un hombre de origen humilde, rechazado por sus hermanos, quien se convierte en un líder militar crucial para su pueblo. Pero su historia, aunque comienza triunfal, se ve ensombrecida por una decisión imprudente, una promesa que resuena con el dolor de la ignorancia espiritual y las devastadoras consecuencias de una fe malinterpretada. Antes de entrar en batalla contra los amonitas, Jefté hizo un voto al Señor. Prometió que si Dios le concedía la victoria, todo lo que saliera de la puerta de su casa a recibirlo cuando regresara victorioso sería del Señor y se ofrecería como holocausto. Esta promesa, cargada de desesperación por la victoria y quizás de una comprensión distorsionada de los sacrificios, selló un destino trágico. La victoria llegó, pero quien salió a recibirlo, con panderetas y danzas, fue su única hija. Imaginen la escena, el padre victorioso, esperado por su comunidad,
pero enfrentado a la más dolorosa de las realidades. Su corazón está desgarrado, sus ropas están rasgadas. La alegría de la victoria se transforma en un profundo duelo, en un abismo de desesperación. La hija de Jefté, con una resignación y una valentía que nos hacen reflexionar profundamente, acepta el destino sellado por el voto de su padre. Pide solo 2 meses para llorar su virginidad en las montañas con sus amigas, sabiendo que no tendría descendencia, algo de gran valor en la cultura de la época. A su regreso, el voto se cumplió. La Biblia no detalla el sacrificio, pero lo que queda claro es la irreversibilidad de la promesa y el inmenso dolor que causó. Esta narración nos habla de los peligros de las promesas irreflexivas y la ignorancia espiritual. Jefté, en su afán de victoria, actuó como quien intenta negociar con Dios, como si la bendición divina pudiera comprarse o forzarse con un sacrificio extremo. No comprendía la profundidad de la ley de Dios, que prohibía vehementemente el sacrificio humano. En su mente, quizás influenciado por las prácticas paganas de las naciones vecinas, un sacrificio extremo parecía ser la moneda a cambio de un favor divino extremo. Es como un viajero perdido en el bosque que, desesperado, corta el árbol más hermoso, sin saber que es el único que le daría fruto para sobrevivir. La lección aquí es profunda: Dios no obra mediante pactos desesperados ni promesas irracionales. No se deleita en el dolor innecesario ni en sacrificios que contradigan su naturaleza y sus mandamientos. Lo que Dios anhela es un corazón obediente, una fe que confía en sus promesas ya establecidas y en su sabiduría. No necesita que prometamos lo que no podemos dar ni lo que ya nos ha prohibido. Nos llama a confiar en Él, a andar en sus caminos con entendimiento y discernimiento, no con impulsividad y temor. ¿Cuántas veces en nuestra vida, impulsados por la ansiedad o el deseo de control, le hacemos promesas a Dios que no provienen de un corazón de fe, sino de un corazón de temor? Prometemos cambiar drásticamente si Él nos da algo, prometemos sacrificios que nunca pidió. Olvidamos que la verdadera adoración y el servicio provienen de una relación de amor y confianza, no de un intento de manipular lo divino. Jefté nos recuerda que la fe genuina se manifiesta en la obediencia diaria, en la confianza silenciosa y en la búsqueda de conocer la voluntad de Dios, en lugar de imponer la nuestra. Nos invita a depositar nuestras ansiedades en el Señor, seguros de que Él cuida de nosotros, sin necesidad de votos que nos traigan más peso que alivio. Que aprendamos a confiar en las promesas que Dios ya nos ha hecho en su palabra, que son sí y amén en Cristo, y vivamos una vida de obediencia gozosa y no de negociaciones desesperadas. Ahora, hemos llegado a la culminación de nuestro viaje a través de estas perturbadoras historias de la Biblia. Hemos atravesado los oscuros valles de la experiencia humana, presenciado la lujuria y la violencia, la idolatría y el canibalismo, el orgullo y el abuso, la degradación moral y las promesas imprudentes. Cada relato, como un rayo de luz que penetra en las profundidades de una cueva, ha revelado verdades crudas y a menudo dolorosas sobre la condición humana y la justicia divina. ¿Cuál es, entonces, la gran lección universal que podemos extraer de este laberinto de sufrimiento y pecado? Es que estas historias, por difíciles que sean de contemplar, no están ahí para impactarnos gratuitamente ni para dejarnos sumidos en la desesperación. Son, de hecho, un espejo. Un espejo que refleja la implacable gravedad del pecado, su capacidad para corromper las intenciones más puras y devastar las comunidades más fuertes. El pecado, como un veneno silencioso, se insinúa, distorsiona, destruye y, si no se confronta, conduce a la ruina total. Hemos visto cómo la lujuria de David generó una cadena de tragedias, cómo la idolatría de Moloc condujo a la abominación del sacrificio de niños. Cómo la degradación moral en Gibea resultó en una violencia inimaginable, cómo la hambruna espiritual en Samaria se manifestó en el canibalismo. El pecado no es un error trivial, es una fuerza destructiva que nos separa de Dios y unos de otros. Pero, y aquí reside la esencia del mensaje, estas narraciones también apuntan a algo mucho mayor, la inmensurable grandeza de la gracia y la misericordia de Dios. Sí, Él es un Dios santo que no tolera el pecado. Sus juicios son reales y justos, manifestaciones de su perfecta justicia. La muerte de Herodes, el castigo de Israel con pan horneado con excrementos, las devastadoras consecuencias para la familia de Lot,
todo esto nos recuerda que Dios se toma el pecado en serio. Él es el jardinero que poda la rama enferma para salvar todo el árbol, el médico que utiliza una cirugía dolorosa para extirpar un tumor mortal. Sus juicios son a menudo actos de misericordia para despertar a su pueblo, para llamar a la humanidad a volver a sí mismo. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, hay una luz que brilla con más fuerza, la luz de Cristo. Cada historia perturbadora nos muestra la necesidad desesperada de un Salvador. Son como flechas que apuntan a la cruz, donde se realizó el mayor sacrificio, no por parte de los hombres a un Dios airado, sino por Dios mismo, en amor, para redimir a la humanidad perdida. Jesucristo vino al mundo para confrontar las profundidades del pecado, absorber su maldición y ofrecer redención a todos los que creen. Él es la respuesta a la lujuria, la violencia, la idolatría, el orgullo, el abuso y la ignorancia. Él es la pureza que se opone a la degradación, la vida que vence a la muerte, la esperanza que disipa la desesperación. Estas historias nos llaman, ante todo, a la vigilancia espiritual. En un mundo donde las tentaciones son abundantes y sutiles, donde la cultura a menudo normaliza la maldad, necesitamos estar alerta. Como un pastor que protege a sus ovejas del lobo, debemos cuidar nuestro corazón y nuestra mente, meditando en la palabra de Dios, buscando la guía del Espíritu Santo y alejándonos de lo que nos corrompe. Recordemos a Lot, quien se acercó a Sodoma y vio a su familia desintegrarse moralmente. La vigilancia es el centinela de nuestra alma, que nos protege de las influencias que nos alejan de Dios. También nos llaman a la humildad. Nadie es inmune a las caídas. Las historias de David, Jefté y Herodes nos recuerdan que incluso los más poderosos o piadosos pueden tropezar gravemente. La humildad es reconocer nuestra propia fragilidad, nuestra constante necesidad de la gracia de Dios. No es mirar estas historias y pensar, yo nunca haría eso, sino, Señor, líbrame de caer en la tentación. Como el rocío de la mañana que refresca la tierra seca, la humildad refresca nuestra alma y nos mantiene dependientes de Dios. Y finalmente, y lo más crucial, nos llaman a depender totalmente de Cristo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos purificarnos. No podemos, por nuestras propias fuerzas, vencer el poder del pecado. Nuestra única esperanza, nuestra única fuerza, nuestra única redención está en Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el pan de vida que sustenta nuestras almas hambrientas. En Él encontramos perdón, sanidad, restauración y la promesa de una nueva vida, libre del dominio del pecado. Amigo mío, al final de este viaje, no te aferres a la oscuridad de las historias, sino eleva la mirada hacia la luz. Que estas narrativas perturbadoras no generen miedo, sino una profunda gratitud por la salvación que se nos ha ofrecido. Que nos impulsen a una fe más profunda, a una obediencia más celosa y a una dependencia más completa de Jesucristo. Él es la única roca firme en un mundo en constante cambio, la única fuente de agua viva en un desierto de desesperación. Que vivamos con la certeza de que, por profunda que sea la sombra del pecado o por inquietantes que sean las realidades que la Biblia expone, la misericordia de Dios es mayor que todo eso. Su mano está extendida, lista para levantarnos, perdonarnos y transformarnos. Que la historia de cada caída nos recuerde la gloria de la redención, y que la historia de cada error nos acerque a Él, que es la verdad, el camino y la vida. Que tu alma encuentre paz y esperanza en Él. Amén.